Bueno, primero que todo, ¿por qué me metí en este tema de intolerancias alimentarias? Porque tenemos un hijo. Mi hijo ahorita tiene casi 9 años. Cuando tenía, bueno, vamos a dar cuenta como desde los 8 años, nos empezamos a dar cuenta, desde los 2 años nos empezamos a dar cuenta que él se revolcaba mucho, le dolía muchísimo su abdomen. Una madrugada, andaba con dolor de abdomen. Y entonces también pensábamos, bueno, si yo soy médico y realmente tenía una apendicitis, van a decir, ¿y el papá de esta criatura por qué no lo trajo cuando le tocaba? Pues muchas veces nos tocó levantarnos e ir al hospital. Una vez nos tocó internarlo porque le dolía muchísimo la panza y tenía una tos muy fea. No paraba de toser y tenía clase de dolor. Ya nos tocó internarlo. Y aquí pues ya le pusimos más cabeza al tema y empezamos a hacer investigaciones. Como dice aquí, no hay alimentos buenos o malos para todos. Un alimento puede fortalecer a una persona, pero a la misma vez puede debilitar a otra. Entonces, pues obviamente todos pensamos de que nosotros le damos el mejor alimento a nuestros hijos y puede ser que ese mismo alimento que le estamos dando esté causando un problema al niño. Ese es un poquito más grande y todavía aquí estaba pequeño y ahorita está mucho más grande que esto. Okay. Entonces, ya empezando con el tema, la pregunta de los $100,000, ¿qué es la diferencia entre alergias y qué es la diferencia entre intolerancias? Okay. Son dos cosas totalmente diferentes, las cuales vamos a ver a continuación. Las alergias están totalmente relacionadas con el sistema inmune en un 100%, y el problema de las alergias es que pueden ser, en el peor de los casos, tan mortales que pueden quitarle la vida a alguien, ¿ok? Y por ende son más complicadas, son más peligrosas, hay que tenerles más cuidado, pero son más fáciles de diagnosticar porque son realmente, actúan muy rápido. Es decir, si uno, el ejemplo que todo el mundo conoce, se come un camarón, inmediatamente empieza a brotarse, inmediatamente puede pasar a dificultad respiratoria y hay que salir corriendo para el hospital. Y así con otros alimentos que inmediatamente los comen, pues obviamente empiezan los problemas, ¿ok? Aquí lo que pasa es que el cuerpo, cuando uno se come un alimento que tiene alguna, el sistema inmune lo reconoce como agresor, entonces empieza a liberar un montón de sustancias, para no entrar en detalles, que terminan poniendo en riesgo la vida de la persona. En cambio, las intolerancias no son totalmente del sistema inmune, directamente pueden afectar el sistema inmune, pero son más que todo del aparato digestivo. ¿Okay? Entonces vamos a hablar un poquito del sistema inmune. El sistema inmune realmente es lo máximo que existe en el cuerpo humano, que nos va a defender contra todos los agentes externos, llamémoslos virus, llamémoslos bacterias. Y hay dos tipos de inmunidades, ¿ok? La con la que uno nace, que se llama la innata, y la que uno crea, que se llama la adquirida, ¿ok? Entonces, la innata es la que uno ya trae de nacimiento, heredada, digamos así, y la adquirida es la que uno tiene que ponerle mayor importancia porque es la que uno puede fortalecer. ¿Okay? Entonces, aquí les voy a contar que el sistema inmune se fortalece desde que uno nace, es decir, desde que uno nace en el canal vaginal, ¿ok? La mayor cantidad de bacterias que uno puede adquirir desde que nace están en la vagina. Ok, la gente puede decir, uy, qué asco un poquito, pero realmente esas bacterias son las que van a fortalecer nuestro sistema inmune. Entonces, obviamente, pues cada vez se ven mayores problemas de todo tipo. Entonces la gente se pregunta qué es lo que está pasando y entonces hay un montón de cosas que nos pueden llegar a afectar. Por ejemplo, les puedo decir que en Ecuador, el nacimiento por cesáreas, y en otros países, porque yo también hice las investigaciones, andan muy parecidos,
los nacimientos por cesáreas en los hospitales como el IES, y en Costa Rica se llama Caja Costarricense del Seguro Social, que son del Estado, nacen el 41.2% de los niños nacen por cesárea. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dice que estas cifras deberían de ser entre el 10 al 15%, y estamos hablando que en el IES nacen el 41.2% de los niños, es decir, estamos casi que triplicando o cuadriplicando los nacimientos de los niños. Esto a niveles del IES, ¿no? Y a niveles de los hospitales privados y clínicas privadas, el 70% de los niños nacen por cesárea. Y la OMS nos dice que tiene que ser obligatoriamente entre un 10 y a un 15%. Entonces esto nos dice que la fuerza de nuestro sistema inmune, que realmente debería de fortalecerse en el canal vaginal, no la estamos adquiriendo porque la mayoría de nuestros niños están naciendo por cesárea. ¿Okay? Hay muchos factores sobre la cesárea, desde el factor económico, no me voy a meter en ese detalle porque no quiero entrar en conflicto con nadie, pero hay muchas cesáreas que tienen que ver de los dos lados, que no deberían de ser por cesárea, y entonces muchos médicos lo hacen para organizarse, para programar su vida, y también mucho se hace también porque para librarse de cualquier tipo de malpraxis, cualquier problemita que veamos que el niño puede nacer con algún problema, es mejor recurrir a una cesárea para no tener problemas legales. Entonces todos tenemos la culpa, y obviamente hay otros factores que van a intervenir en esto del nacimiento por cesárea, que no necesariamente es culpa de nadie, sino que ya es obra de que las tecnologías, pues obviamente cada vez nos dicen cómo tienen que ser más las cosas. ¿Okay? Entonces, esto es una de las cosas por las cuales las cosas también han cambiado. Otra de los factores por lo que muchos han cambiado también es la lactancia materna. ¿Okay? De la lactancia materna, imagínense que el cuerpo humano tiene aproximadamente unos 65 trillones más o menos de bacterias y más o menos unos 100 billones de virus en el cuerpo humano, y todo esto es lo que se llama la microbiota, ¿ok? Que son todas estas bacterias que nos van a ayudar a nosotros a combatir un montón de enfermedades. Entonces, la lactancia materna es tan importante que un niño más o menos se amamanta al día, toma, cuando son pequeños, unos 800 mililitros al día. Esto significa que en esos 800 mililitros al día hay más o menos 100,000, hay entre 100,000 y 1,000,000 de bacterias que toma el niño al día en esa leche materna que viene de la mamá. ¿Okay? Por eso es que se habla lo importante y lo bueno que es la leche materna para el niño. Y aquí es lo que viene el tema también del calostro. Imaginen la cantidad que la gente dice, el calostro es la primera leche que sale del bebé, que es tan importante porque esa leche tiene tantos meses de estar guardado dentro de las mamas de la mamá, que se reproducen y se reproducen todas estas cadenas de bacterias, que esto es lo que va a fortalecer al niño. Entonces, el tema de las bacterias es un tema importantísimo para todos nosotros. Dentro de las alergias y las intolerancias, volviendo al tema, aquí hay un cuadro que nos grafica más o menos las diferencias entre ellas. Las alergias más que todo son genéticas. Tienen que haber muchos factores, pero les voy a decir las más importantes. Las alergias son más que todo genéticas, y las intolerancias más que todo son por deficiencias enzimáticas. Es decir, las enzimas son las que nos ayudan a degradar, digamos, los alimentos, la leche, el gluten, todas esas cosas, que es romper las cadenas de proteínas para que sea más fácil de digerir por el cuerpo humano. Y en las intolerancias también va a ser, digamos, en las alergias no es la cantidad, digamos, con un poquitico, no se necesita comer el camarón completo para que tenga una alergia, sino con un mordisquito ya es suficiente. En cambio, en las intolerancias
tiene que ver mucho la cantidad con que se coma y la frecuencia con la que se come este alimento. ¿Okay? Las reacciones, como lo dijimos, son inmediatas. Son inmediatas las reacciones, entonces, como les expliqué, es inmediata la reacción, entonces es más fácil de diagnosticar, pero en el caso de las intolerancias pueden durar hasta 72 horas después de ingerir el alimento para que den sus síntomas, ¿ok? Entonces, digamos, esto es lo difícil de las intolerancias. Que digamos, usted es intolerante a la miel de abeja, digamos, entonces, o digamos, a la leche. Usted casi nunca toma leche, pero ese día se decidió a tomar un vaso de leche. En la mañana se tomó el vaso de leche porque no había, digamos, que la leche lactosada o no había la leche de almendra que usted toma. Se tomó un vaso de leche, almorzó normal, cenó normal, al día siguiente desayunó normal, se comió un ceviche a mediodía y en la noche le da diarrea y obviamente uno le va a echar la culpa al ceviche que estaba malo y puede haber sido el vaso de leche del día anterior. Entonces, esto es lo difícil de las intolerancias, que uno no logra saber con exactitud qué es lo que le está haciendo daño. En cuanto a los alimentos, sabemos que los que más producen síntomas alérgicos pueden ser los mariscos, el pescado, los frutos secos como es el maní, el huevo, esos son como que los más comunes. Y en cuanto a las intolerancias, yo tengo 3 grupos que para mí son importantes, que son todo lo que es el gluten, que ahí está el trigo, todo lo que es la leche y todo lo que es el azúcar. ¿Okay? Esos son como los alimentos que he ido aprendiendo conforme me he metido en este tema, que yo veo que son como que los que más la gente tiene problemas. ¿Okay? Para subirle un poquito el aire. Ok, en cuanto a los síntomas de las alergias, los más comunes, pues vómitos y náuseas son como los más comunes y obviamente al final dice anafilaxis porque es como que ya el más grave y también la urticaria y todos esos problemas que a la gente se le brota, se le hacen como unas manchas en mapeo, la piel como que se abulta un poquito, son más comunes estos en alergia. Pero ese es el gran problema de las alergias y las intolerancias, que realmente es muy difícil en algunos casos, a menos de que sea sumamente evidente, diferenciarlos, ¿ok? En cuanto a intolerancias, hay muchísimos síntomas que ya los vamos a hablar. Aquí están la mayoría, pero son bastantes. Entonces, y a todo mundo, como les dije, todos somos diferentes, lo que se llama bioindividualidad, quiero que se graben esa palabra, todos somos diferentes y todo mundo puede tener síntomas diferentes, ¿ok? Entonces, ya más adelante vamos a ver. Ahorita vamos a hablar un poquito de alergias, como para que más o menos se den cuenta de lo que son alergias. Hay diferentes tipos de test para hacer alergias. De los más comunes es este que está aquí, que es que en el brazo se pone una gotita de cada uno de los ítems que se quieren tratar y como con una lanceta sobre la gotita se pincha y se espera unos 15 segundos. Ya les voy a poner un video donde les va a explicar cómo se hacen. Ese es el más común. Duele un poquito, no, les cuento porque yo también ya pasamos, con mi hijo pasamos por todo esto que estamos hablando, entonces sí les puedo contar un poquito como experiencia propia. Entonces le hacen esto del brazo y ahí el doctor decide si tiene o si no tiene. Obviamente estas bumps, estas bolitas que se le hacen, pues obviamente son súper notorias y es inevitable decir que realmente sea intolerante, perdón, alérgico digamos, a lo que al reactivo, ¿ok? Porque es muy fácil, pero en muchos de los casos es tan difícil como que uno realmente, solo el médico que ya ha visto todos los días durante muchísimos años puede darse cuenta. Ese es uno. El otro es esta, que es por intradérmico, que sobre todo se hace con medicamentos. Lo que se pone es subcutáneo, un poquito de medicamentos, se esperan unos 30 segundos y se hace obviamente igual que aquí en esta parte de aquí, se hace rojo, se abulta y esto indica que la persona es alérgica. En el caso de aquí de la espalda, son unos parches que se pegan en la espalda
y sobre todo los parches nos van a servir exclusivamente para los problemas tópicos, las alergias tópicas. Entonces realmente no va a tener que ver con alimentos, sino más que todo con plantas, con el algodón, con el látex, con el polvo, con el polen, los ácaros, todas estas cosas son más que por los parches. Y el otro es el test de alergia por sangre, que lo que se ven son todo lo que se llaman las inmunoglobulinas, que las inmunoglobulinas lo que son las proteínas que circulan en la sangre, en el torrente sanguíneo, y que realizan una amplia variedad de funciones que van a repercutir sobre nuestro sistema inmune. Hay diferentes tipos de inmunoglobulinas, realmente son 5 inmunoglobulinas. Las más graves y las que pertenecen más a alergias son la inmunoglobulina A, la D y la E, y unas que se ven en intolerancias, que por eso le digo que hay unas que pueden ser de intolerancia, sobre todo es la G, ¿ok? Esto es lo que se hace. Los médicos, les voy a poner un videito para que vean más o menos cómo es que se hacen los test de intolerancia de alergia. Hay distintas pruebas que se hacen para diagnosticar una alergia de forma rápida a alérgenos ambientales, alimentarios o de medicamentos. El PRIC, el PRIC-PRIC y la intradermorreacción. El PRIC test se realiza colocando una gota del extracto alergénico que queramos estudiar, generalmente en el antebrazo. Se pincha superficialmente con una lanceta para que la gota entre en contacto con el sistema inmunitario de la piel. Tras esperar 15 minutos sabremos si la prueba es positiva o negativa. En algunos casos de alergia a alimentos se puede completar el diagnóstico con el PRIC-PRIC. Consiste en hacer una punción al alimento fresco que queramos estudiar y a continuación con la misma lanceta se punciona la piel del paciente. El tiempo de espera es de 15 minutos posteriormente. Las pruebas de intradermorreacción se utilizan por lo general para estudiar alergia a medicamentos. Se usa una jeringa con la medicación a estudio y una aguja subcutánea con la que se deposita una pequeña cantidad. Tras 20 minutos veremos si hay reacción o no. Ok, entonces espero que hayan entendido muy bien. Quiero que entiendan un poquito como que les quiero explicar bien para que en algún día si les hablan puedan defenderse bien entre intolerancias, alergias y realmente conozcan del tema. Sé que esta parte que es como un poquito para aburrido para mucha gente, pero realmente lo que yo quiero es educarlos y que realmente conozcan las diferencias. Entonces, estos son los exámenes que se realizan en los consultorios de los alergólogos. Investigando un poco y contándoles para que más o menos también quiero hablar de números y de precios para que se vayan dando una idea, porque sí me gusta también que comparen y que vean, digamos, más o menos doctores, buenos doctores aquí en Guayaquil, no voy a decir nombres, pero más o menos, digamos, la consulta cuesta, del alergólogo, cuesta más o menos como $120, y el examen el PRIC, y el PRIC-PRIC cuestan $250, ¿ok? Y ellos lo que hacen es evalúan más o menos unos entre 20 y 30 ítems, y a veces son un poquito generalizados. Entonces, cuando nosotros empezamos con este tema, pues también se nos hizo un poquito difícil, porque sí queríamos saber, les voy a poner un ejemplo, si era el huevo, si era la clara, la yema, la proteína del huevo, y en cuanto a la leche, si era la lactosa o si eran todos los lácteos, o si era, digamos, que puede afectar, hay unos que son más o menos, digamos, el queso, el yogur, los tipos de yogur. Entonces, esas cosas como que nos llamaban la atención y nos dejaban en muchas dudas, porque es difícil controlar la dieta de un niño eliminándole todo, porque en papel suena muy fácil, pero cuando uno está metido en el problema, pues es más difícil hacer una eliminación grande de alimentos, ¿ok? Entonces yo estuve averiguando y digamos aquí en el Interlab, que es el laboratorio de los más conocidos, el test de alergia, que es el del centro, que solo evalúa 9 ítems, cuesta $148, que es por las inmunoglobulinas.
y el de alergias, que es el total, estos 9, el del medio, del medio, estos fueron los que consideré que eran los más importantes que se podían hacer, porque vean que dicen ahí leche, gluten, caseína, que es la proteína de la leche, la yema del huevo, la frutilla, que son como los alimentos. Solo estos 9 ítems cuestan $148. El de 129 ítems que ellos hacen, es decir, uno puede ir seleccionando de acuerdo a los alimentos que quiera, los puse todos los que ellos podían hacer y cuesta $2,340. ¿Okay? Cuando nosotros le fuimos a hacer a nuestro hijo, nos costó $600 el que la pediatra nos mandó a hacer en Interlab y casi nos caemos para atrás. Pero bueno, uno cuando son los hijos de uno, pues uno hace el esfuerzo y no queda de otra que más que hacer el esfuerzo. ¿Okay? Ellos también hacen un test de intolerancia a alimentos que es en sangre, que también es muy bueno, que también voy a hablar ahorita más adelante la diferencia entre las intolerancias, el test de intolerancias en sangre, en orina y en pelo, ¿okay? Para que les quede bien claro. Ellos el que hacen en tolerancias en sangre vienen 49 ítems, es decir, son 2 porque los marcan como 2, pero este de arriba, el que dice 330, se divide en 49. Entonces, más o menos son como 50 ítems, cuesta 353. ¿Okay? Esto es para que conozcan de números. Okay. Entonces, aquí les voy a explicar el test de intolerancia, la diferencia entre el pelo, sangre y orina. Okay. Realmente los 3 exámenes son muy buenos. Soy más, cuando nosotros empezamos a averiguar en esto y empezamos a trabajar en esto, pues lo que nos llamó muchísimo la atención del test de intolerancia de pelo es que era menos invasivo, tenía mucho más ítems. Imagínense que en pelo se pueden saber hasta 750 ítems y además ellos subdividen alimentos, digamos que ellos subdividen si es la clara, si es la yema, si es el huevo, todas las verduras, si son cocinadas o si son crudas, porque mucha gente, digamos, la cebolla, el pimiento, el ajo, le puede caer mal en crudo, pero cocinado no lo siente. La leche te ponen si es la lactosa, si es la grasa de la leche, si es la proteína de la leche, te ponen los quesos, algunos tipos de queso, la mantequilla, te lo subdivide bastante bien. Digamos, si es el gluten, te pone el gluten como tal, o también te puede poner si es solo el trigo, si es solo la cebada, si es solo el centeno, si es solo la avena. Ahora les voy a enseñar un examen para que lo vean. Si son las harinas de cereales son las harinas con las que se hacen la mayoría del pan y las pastas, que son varias harinas de cereales que lo que hacen es ayudarles a hacer la harina de trigo. Entonces, ellos tienen una gran gama de ítems, además tienen alimentos, tienen no alimentos, y eso va a ayudar bastante. ¿Okay? Entonces, tienen más ítems, sufren menos, la muestra sufre menos en el envío y como les dije es menos invasivo, entonces también agarrar un chiquito y ponerle a hacer todas estas pruebas de alergia donde lo pinchan, a donde le ponen una agujita intradérmica, todas estas cosas pues obviamente a uno como papá también le duelen, ¿verdad? Y no es tan fácil, hay mucha gente que le tiene mucho miedo a las agujas, para no hablar de mi esposa. Entonces, pues obviamente con pelo es mucho más fácil, solo hay que arrancarle o cortarle 5 pelitos y eso es lo que se envía a Inglaterra en una fundita. ¿Okay? Es muy fácil de manipular porque la muestra, como es pelo, es solo arrancárselo, meterlo en una fundita y ellos en el laboratorio la pasan por un proceso que se llama desmielinización, que lo que hacen es que le quitan todas las impurezas, la coloración, al pelo y de ahí se ponen un líquido y de ahí se pasa sobre los microscopios y los softwares que ellos tienen especiales. Entonces, esas cosas nos gustaron. También más fácil de enviar en Inglaterra, enviar sangre a otro país no es tan fácil porque obviamente van a pedir permisos del Ministerio de Salud y que esas pruebas, que si son contaminadas, que es sangre, que tiene que llevar un permiso al Ministerio de Salud. Además, como dura 5 días, de 4 o 5 días en llegar a Londres,
pues obviamente por los problemas de transporte, el DHL, el calor del carro que la lleva, el avión, el frío del avión, cuando aterrizan, la manipulación de la muestra, si es caliente, si es frío el lugar, si está lloviendo, todo esto puede influir en las muestras. Y cuando es pelo, como es pelo, no pasa nada. Es mucho más económico. Ya más adelante vamos a hablar del precio de las muestras de intolerancia. Y es capaz de evaluar su salud durante un periodo mucho más largo, digamos como la sangre se puede secar y puede llevar, tiene menos corto tiempo de vida para ser valorada. En cambio el pelo puede durar muchísimo tiempo, es decir, yo por lo general les digo a los pacientes que yo puedo tener muestras de 3 meses para atrás y en el laboratorio me dicen que hasta 1 año, pero yo siempre trato como de decirles que 3 meses por lo que yo he estudiado y leído, y también para que la gente se sienta más confiada, con 3 meses es suficiente. Tanto así que, digamos, ellos hacen unas muestras de envenenamiento en cadáveres, que sacan cadáveres para ver si la persona fue envenenada cuando estuvo con vida, y ahí se dan cuenta por el pelo. ¿Ok? Y otra de las cosas importantes, que cuando es en sangre en orina, si usted, por la mayoría de los pacientes que son intolerantes o son alérgicos, si se quieren hacer la muestra, toman algún tipo de medicamento, que se llaman por lo general son antihistamínicos. Cuando es en sangre y en orina, pueden dar falsos negativos y falsos positivos. En cambio, en pelo no pasa esto. ¿Ok? Bueno, ya vamos a hablar un poquito más de lo que son las intolerancias alimentarias en niños, y vamos a hablar un poquito en niños, y las intolerancias más frecuentes en los niños son debidos a, bueno, conforme uno va creciendo, pues el sistema inmune pues se va fortaleciendo cada vez más. Entonces, pues obviamente se empiezan a acabar estas intolerancias, estos problemas digestivos, al igual que, digamos, los resfríos, que muchos de los niños se resfrían súper rápido y conforme van creciendo se van quitando, y esto es porque el sistema inmune cada vez se va haciendo más fuerte. Lo que pasa es que conforme uno va creciendo, el sistema inmune se va haciendo más fuerte, y después llega una edad que empieza uno para atrás, como ya todos sabemos. Llega uno más o menos que es como a partir de los 40 años, que el sistema inmune se empieza a deteriorar y empieza uno a convertirse otra vez en niño y empiezan otra vez los problemas. Por eso es que uno es joven, cuando uno era joven, hacía desastres y no pasaba nada, y ahora uno que está ya un poco mayor, bueno, ya no es tan joven, para que la gente que está viendo después no diga que yo me creo viejo, y cómo estarán ellos, pero para la gente se va retrocediendo, entonces empieza uno otra vez con los problemas digestivos, ¿ok? Entonces por eso es que uno hay veces ahora se da cuenta que hay muchas cosas que antes sí podía y ahora no podía. Entonces en los niños, de los mayores problemas es que el sistema digestivo está bastante inmaduro, y por todos los que son los procesos virales infecciosos alteran lo que es la permeabilidad intestinal. ¿Okay? Ahorita vamos a hablar un poquito de la permeabilidad intestinal para que entiendan qué es el término de permeabilidad intestinal. A partir de los 6 meses, los niños pueden manifestarse evidentemente con intolerancias alimentarias. Entonces, por esto, de los temas, esto empiezan las intolerancias porque a los 6 meses, por lo general, es cuando los niños se les empieza con la dieta completa, ¿ok? Empiezan ya las papillas, las frutas majadas, se les empieza a dar todo tipo de alimento, y aquí es donde empiezan las intolerancias. Antes de esto, por lo general y por recomendaciones, digamos, de la OMS, es leche materna, y hasta los 6 meses debería de ser, y pues obviamente mucha gente le da comida antes de eso, pero partimos de la idea de a partir de los 6 meses, ¿ok? Pocos son los factores hereditarios cuando son intolerancias alimentarias. Mayormente son problemas enzimáticos, ¿okay? Que también vamos a hablar de los problemas enzimáticos más adelante. A diferencia de las alergias, como ya lo dijimos, las alergias son inmediatamente tras el alimento, y las intolerancias pueden ser hasta 72 horas después de haberlas ingerido, ¿okay?
Espérenme un segundito, que aquí va un video, pero no me sale. Espérenme un segundo. Aquí vamos a hablar un poquito de la permeabilidad intestinal. En este video está en inglés porque no lo pude conseguir en español, pero yo les voy a ir explicando más o menos. Es un video corto. La permeabilidad, les voy a hablar un poquito antes del video de qué se trata la permeabilidad intestinal. La permeabilidad intestinal es un fenómeno porque las paredes del intestino no funcionan como una barrera selectiva, ¿ok? En las paredes del intestino hay un montón de microvellosidades que tienen células. Estas células están unidas unas con otras, totalmente unidas, por una barrera, por unos enlaces que no permiten que estas células se separen y no entre las partículas, los alimentos, las bacterias, entren dentro del torrente sanguíneo. Entonces, hay mucha gente que no tiene idea, digamos que cuando uno se toma un vaso de agua, llega al estómago y mucha gente pensaría que esa agua, porque yo me he dado cuenta, que el agua se va por un canal especial a la vejiga y una la orina. No. El agua llega al estómago, el estómago la absorbe, esta absorción se convierte, esta agua o comida o líquido, como lo quieran llamar, se convierte en sangre. La sangre va a los riñones y aquí se filtra y el riñón es el encargado de separar lo que es líquido y lo que son la cantidad en torrente sanguíneo en sangre, ¿ok? Entonces, el intestino es el encargado en hacer esta selección de cuáles nutrientes deberían de seguir por el intestino para luego de ser evacuados por el recto y cuáles deberían de ser sustancias que deberían de ir a la sangre, ¿ok? Cuando hay una inflamación en las paredes, estas uniones se llegan a distanciar tanto que empiezan a meterse, como les explicaba, al flujo sanguíneo todas estas bacterias, pedacitos de alimentos, y aquí el sistema inmune empieza a reaccionar y empieza a detectarlos como enemigos, provocando diferentes síntomas en el cuerpo y produciendo inflamación. Entonces, les voy a poner el video para que lo vean. Intestines are lined with barrier cells, called epithelial cells, that transport nutrients from food into our bloodstream. These epithelial cells have tight junctions between them to ensure that no undigested food particles, digestive waste, or toxins escape into our blood and create health complications. Healthy epithelial cells are supported by a balanced microbiome of good and bad bacteria, which is supported by a nutrient-rich intestinal environment. Stress, poor diet, lack of exercise, and use of antibiotics can disrupt our microbiome and intestinal environment. These disruptions can lead to weak epithelial cells and loose epithelial junctions. Without tight junctions, undigested food particles, digestive waste, and toxins can leak out of our intestines and into our bloodstream, causing inflammatory immune responses, various digestive disorders, and changes to the normal function of the digestive tract. Todos estos problemas en el cuerpo y se empiezan leves, y cuando uno se da cuenta, o muchas personas se dan cuenta, lo que empezó como un simple dolor de estómago, si lo siguen haciendo constantemente, y más que los humanos somos de patrones repetitivos, el problema cada vez se hace más grande. Entonces, hablando de niños, pongámosle, si el niño antes era un poquito irritable, digamos que el chiquito es intolerante al huevo, pongámosle un ejemplo, si todos los días todos los días en la mañana la mamá le da huevo porque cree que es lo más saludable y cree que no está equivocada porque todos somos diferentes, como dije, empiezan todos estos problemas de inflamación, empiezan todos estos alimentos y estas barreras a separarse y estas toxinas se empiezan a meter en el cuerpo
y el niño cada día va a ir siendo más irritado y va a tener más problemas de conducta porque todos los días le estamos causando una agresión al cuerpo y el cuerpo se manifiesta de alguna manera, todos se manifiestan de diferentes maneras. ¿Okay? Esto, lo que están viendo aquí, es una toma del intestino. Entonces aquí, obviamente en 3D y dibujado, todas estos que ustedes ven aquí son microvellosidades. Nosotros tenemos aproximadamente 7 metros de intestino. Los más importantes son los primeros 2, 3 metros de intestino, 2 metros, donde están todas estas microvellosidades que, como vieron, que se produce la disbiosis. La primera y la segunda parte del intestino es donde se absorben también todos los nutrientes beneficiosos para el cuerpo. Cuando cuando uno tiene una intolerancia, hay una inflamación, todas estas vellosidades se inflaman tanto y se unen tanto unas con otras que se pierden estas vellosidades que son las encargadas de atrapar los nutrientes que el cuerpo humano necesita. Entonces, lo que realmente pasa es que al perderse estas vellosidades, lo que va a pasar es que los nutrientes van a seguir recto hacia el colon, ¿okay? hacia el recto. Entonces se eliminan y uno las está eliminando sin ser absorbidas por el cuerpo humano. ¿Okay? Entonces ahí pueden ver la cantidad de vellosidades que uno tiene, cosas que uno no se imagina. ¿Okay? Aquí vamos a hablar un poquito de las intolerancias más frecuentes que podemos encontrar en los niños. Bueno, en la mayoría de las personas, obviamente estamos hablando de niños, pero de los alimentos que más van a afectar a muchísima gente, para no decir, a ver, yo que he venido haciendo test durante ya varios años, me he dado cuenta que, sin mentirles, el 90-95 de los pacientes que he tenido, porque he tenido pacientes de todo tipo de edades, la mayoría siempre les va a salir alguna rasgo de lactosa y algo que tenga que ver con el gluten, ¿ok? Porque obviamente los pacientes que nos consultan a nosotros es porque ya tienen algún tipo de problema, y cuando ya tienen algún tipo de problema, pues obviamente todos los alimentos pues muchísimo les van a hacer daño, y lo que tienen que hacer es empezar a corregir todos esos problemas para que estos alimentos que están aquí no les causen tanto daño. Entonces, sobre todo la lactosa, que es el azúcar de la leche, son los que, la intolerancia a la lactosa, el gluten en diferentes, obviamente aquí lo vemos por porcentajes, y a mí me gusta traducir todo esto en porcentajes, también gracias a los resultados que son en porcentajes, pero todo el mundo es, digamos, si yo fuera intolerante a la leche, yo no voy a ser ni igual ni parecido de intolerante que usted, o que su hijo, o que mi abuelita, o que mi mamá, porque todos somos diferentes. Entonces todo el mundo tiene diferentes grados o porcentajes de intolerancia hacia los alimentos. Y después la otra intolerancia que también afecta mucho el comportamiento es el azúcar. Entonces, todos estos alimentos son de cuidado, ¿ok? Realmente duele decirlo, porque obviamente, a ver, cuando nosotros empezamos esto con mi hijo, a mi hijo le salió la leche y le salió el huevo nada más, ¿ok? Lo del gluten no le salió. Y ya después le eliminamos el gluten, pero empezamos a ver, ok, las galletas tienen leche y huevo, las tortas tienen cuando nos dimos cuenta, todo tenía leche y todo tenía huevo. Entonces, obviamente era un problema ver qué le dábamos de comer, tratando de cumplir con todas las indicaciones. En cuanto a las intolerancias y el comportamiento, lo que pasa cuando uno tiene intolerancias es que se producen estas inflamaciones, y estas inflamaciones lo que van a producir van a ser lo que se llaman las citoquinas. Las citoquinas son las que van a causar esta inflamación, y no solo, ya se ha visto, porque acuérdense que van por torrente sanguíneo, y cuando llegan a los vasos sanguíneos, las arterias y las venas las tiene uno por todo el cuerpo. Entonces todas estas citoquinas que vemos aquí van a recorrer por todo el cuerpo y van a llegar a todos nuestros organismos.
Entonces estas son de las cosas maravillosas que he aprendido con el tiempo, y entonces aquí se han dado cuenta que estas citoquinas van a afectar tanto el sistema digestivo, y que obviamente son las manifestaciones más evidentes, por el dolor de panza, porque se le hincha el abdomen, porque le da diarrea, le da estreñimiento, todos esos problemas, le dan peditos, le dan gases, todo como lo quieren llamar. También van a tener repercusiones en el cerebro, van a tener repercusiones en el tracto respiratorio, y esto lo que nos va a causar son problemas en su comportamiento, en su estado físico, en su estado emocional, ¿okay? Entonces, si el cerebro está desequilibrado, las funciones del sistema digestivo y el sistema inmunológico se van a desequilibrar, y este desequilibrio están relacionados con todo lo que son las sensibilidades de los alimentos. Entonces aquí lo que quiere decir es que si uno logra escoger bien la alimentación, pues no va a haber esta inflamación, no va a haber esta liberación de citoquinas, y entonces los niños van a tener una mejor calidad de vida. Es un video muy interesante, quiero que le pongan atención para que vean lo maravilloso que es el cuerpo humano, y lo mucho que uno puede hacer, y lo bastante ignorante que es uno en este tema, porque yo también me considero, hasta que uno no se empieza a meter en este tema, las grandes repercusiones y las grandes cosas que tiene la vida. Todo comienza con las primeras comidas, antes del nacimiento. El cerebro se desarrolla durante el embarazo. Su posterior rendimiento depende de la forma en que se alimente, de lo que ha comido la madre durante los 9 meses. Hace tiempo que se conocen las consecuencias de una mala alimentación para la salud del feto. En la actualidad, en Australia, los científicos se ocupan también de los efectos de la alimentación en las funciones cerebrales. Felice Jacka es profesora en la Universidad de Melbourne. Estudió el comportamiento de miles de niños después de haber observado los hábitos alimentarios de sus madres en un amplio estudio de 23,000 mujeres. Toqué lo que no tenía que tocar, perdón. Embarazo. Su posterior rendimiento depende de la forma en que se alimente, de lo que ha comido la madre durante los 9 meses. Hace tiempo que se conocen las consecuencias de una mala alimentación para la salud del feto. En la actualidad, en Australia, los científicos se ocupan también de los efectos de la alimentación en las funciones cerebrales. Felice Jacka es profesora en la Universidad de Melbourne. Estudió el comportamiento de miles de niños después de haber observado los hábitos alimentarios de sus madres en un amplio estudio de 23,000 mujeres embarazadas. Seguimos de cerca qué comida chatarra y alimentos procesados industrialmente comían y qué alimentos saludables, nutritivos y ricos en fibra. Luego examinamos la salud emocional de los niños de 18 meses a 5 años. Por supuesto, también se tuvieron en cuenta factores como el nivel de formación, los ingresos, la salud mental de la madre y el estilo de la educación. El resultado fue evidente. Las madres que consumieron más comida chatarra y alimentos procesados industrialmente, como refrescos dulces, refrigerios salados, pasteles y galletas durante el embarazo, tuvieron hijos más propensos a la agresión y las rabietas. Esta preocupante correlación sugiere que la alimentación de la madre afecta la salud mental del niño. Esto aún no se ha probado a nivel biológico, pero Felice Jacka ya está convencida de ello.
Este amplio estudio noruego mostró que la alimentación de los niños también es importante, independientemente de lo que haya comido la madre. Los niños que comían demasiada comida chatarra y muy poca comida saludable a menudo mostraban un comportamiento furioso o agresivo, pero también dolor, miedo, inquietud y pesadillas. Desde entonces, las conclusiones de Félix Jacquat han sido confirmadas por estudios en España, los Países Bajos y Canadá. Los investigadores del cerebro ven la causa en una ingesta excesiva de azúcar y grasas, pero también en una alimentación desequilibrada. Los alimentos procesados industrialmente y la comida chatarra, que a menudo carecen de nutrientes, no proporcionan lo que necesita el cuerpo, y especialmente las neuronas. Ok, bueno, ese fue el video. Es un video bastante largo y bastante interesante. El que lo quiera ver completo después me pregunta y yo con mucho gusto le doy la dirección en YouTube para que lo vean. Un video bastante interesante sobre la alimentación y las decisiones que uno toma conforme lo que come. Okay, tan interesante es que hacen un estudio con personas y los ponen a negociar algunos trabajos y depende de lo que comen, aceptaron o no aceptaron el trabajo. Entonces es importantísimo también de lo que uno se alimenta para el comportamiento y para las decisiones que uno va a tomar en su vida. ¿Okay? Entonces, bueno, volviendo un poquito al tema, como les digo, de las intolerancias más importantes que yo siempre les digo es a la lactosa y el gluten. Esto porque en la lactosa el 70% de la población presenta algún tipo de intolerancia con la lactosa. Y en cuanto al gluten, igual es una proteína que no todos los humanos logramos sintetizar o separar de una manera fácil y más. Y entonces la gente va a preguntar, sí, pero toda la vida se ha comido pan. El problema y trigo. Bueno, los problemas que están pasando ahora es que también con respecto al pan, digamos, el trigo, es que los alimentos han sido demasiado manipulados. 8 en punto. Demasiado manipulados, digamos que en laboratorio, para realmente conseguir un pan suave. ¿Okay? El gluten es una proteína y se ha manipulado tanto a nivel de laboratorio para que el pan cada vez sea más suave. Y obviamente esto es por puro mercadeo, porque saben que la gente, entre más suave sea el pan, la gente va a decir que es de mejor calidad y es más rico. Entonces se ha manipulado demasiado la proteína del gluten, del trigo, para que realmente tengan más sabor y sea más suave. Y la gente cuando coge un pan duro no le gusta, y realmente los panes duros son los mejores. ¿Okay? En cuanto a los síntomas de las intolerancias, entrando un poquito a los síntomas, los mayores síntomas, como hemos dicho, son a nivel digestivo y por lo general va a haber una sensación de hinchazón, digestiones pesadas, estreñimiento, diarrea, pueden haber llagas en la boca, acidez, síndrome de colon irritable. Esos son los más comunes, sobre todo lo que es la sensación de hinchazón y el colon irritable, y también la acidez. Mucha gente sufre de reflujo y esto se produce porque a la hora de que uno come alimentos que su cuerpo no logra metabolizar, su organismo empieza a llamar más, empieza a mandar más ácido para tratar de digerir todos esos alimentos que no puede metabolizar para tratar de absorberlos, y entonces el cuerpo se hace más ácido y realmente se empieza a subir el pH del cuerpo, que es la acidez del cuerpo de ese alimento, y entonces causan más problemas. A niveles respiratorios, que también se confunden muchos con alergias, pueden haber tos, rinitis y hasta asma, y obviamente el asma la gente lo asocia totalmente a alergia, pero no, también puede ser causado por alimentos. He tenido mamás que me han traído sus chiquitos porque el chiquito tiene un goteo nasal, es decir, que tiene un moco aguado que le sale, que no es verde, sino que es agua, y que constantemente le sale agua, y que lo llevó al pediatra, lo llevó al otorrino, y no le mandaron antibióticos porque, que ese es otro tema, los antibióticos, que no le mandaron antibióticos porque no le salía verde, es decir, no tenía infección,
y entonces le dan antihistamínicos, mejora muchísimo, pero la mamá me dice, es que le tengo que dar todos los días y yo lo que quiero es tratar de quitarle el antihistamínico, es decir, tratar de quitar los medicamentos. Yo lo que quiero, y esto es lo que se trata la medicina funcional realmente, es encontrar la raíz del problema y no la solución. Porque les voy a poner un ejemplo, yo sé que se me está haciendo un poquito largo, pero digamos los diabéticos, es muy fácil, si la paciente come azúcar, cada vez subirle la insulina, y llega a la próxima consulta y se les siga subiendo y le subo la dosis de insulina, y en la próxima cita viene y todavía la tiene alta y le vuelvo a subir la dosis de insulina, y para los médicos es muy fácil subir las dosis de medicamentos, pero realmente lo que hay que hacer es encontrar el problema de lo que lo está causando. El otro día me llamó una paciente que es prima, y me dijo que un primo de ella tenía el colesterol y los triglicéridos altos y que si yo le podía ayudar mandándole unos medicamentos para bajarle los niveles, y yo le dije, usted lo que tiene que hacer es buscar una nutricionista para que le ayude a que coma mejor. ¿Cómo le va a dar medicamentos? De eso no se trata, realmente se trata de quitar el problema de lo que está causando y no darle medicamentos. En nivel neurológico, pues van a haber cefaleas, van a haber migrañas, todo el mundo es diferente, que esas son de lo que les he hablado en toda la charla, y todo el mundo tiene síntomas diferentes, y cefalea y migraña son los más comunes. Mareo y vértigo, la verdad que no he visto mucho, pero los que más veo son cefaleas. A nivel dermatológico sí he visto mucho. Nunca fue mi intención entrar con todos estos pacientes, porque realmente yo lo que veía era problemas digestivos, porque yo lo que veía era mi hijo, y ya cuando empecé con este tema, empecé a ver un montón de enfermedades dermatológicas que sin yo darme cuenta estaba solucionando. Les voy a poner un ejemplo, la rosácea. He tenido muchos pacientes de rosácea que les he ayudado. Hay un post de una señora en Instagram que me da su testimonio de cómo le mejoró su cara con solo quitando los alimentos que le hacen daño. Por ahí tengo, es un audio que lo subí hace como una semana. Por ahí tengo otra señora que tenía psoriasis, que esa señora me ama con todo su corazón porque le ha ayudado a quitarse la psoriasis. No sé si saben lo que es la psoriasis, pero es como una descamación, como una descamación que se hace en el cuerpo, como si fuera pescado, se empiezan a hacer unas escamas bien feas. No sé si las han visto para la gente que no sabe qué son la psoriasis. Les ha ayudado bastante. Otros a nivel de generales son la fibromialgia, el cansancio. En la depresión también va a depender muchísimo de la alimentación, tanto así que ahora los psiquiatras están metiéndole muchísimo al tema de la alimentación, algo que no se veía antes, porque se han dado cuenta que cambiando la alimentación sus pacientes tienen mejor comportamientos. Entonces el psiquiatra y los psicólogos últimamente le han metido muchísimo al tema de este. Yo tengo 4 o 5 años y esto no lo veía cuando yo empecé, y hace como de 6 meses para acá o un año he empezado a ver psiquiatras y psicólogos metiéndole duro al tema de la alimentación, y esto me hace muy feliz. Y a nivel articulares también rigidez y dolores musculares o dolores articulares también se pueden solucionar con la alimentación, y también he tenido pacientes que he ayudado bastante o que se han visto beneficiados sin creer que podía ser el alimento que les estaba causando esto. Ok, esto lo que dice es que cada vez que uno come o toma algo, usted está o alimentando la enfermedad o usted está luchando con ella. Entonces, esto es súper cierto. Lo que uno come lo puede ayudar a enfermarse o lo puede ayudar a tener una mejor calidad de vida. Aquí sí quise meter un poquito, eso es un poquito el video ese que está pasando abajo, es un poquito fuerte, pero es que así me gusta para que la gente se dé cuenta, ¿ok? Los alimentos procesados, los carbohidratos refinados, el exceso de azúcar, que es lo que hemos hablado, las grasas saturadas, el alcohol, causan inflamación en el cuerpo y pueden aumentar el riesgo para el cáncer, ¿ok? Son más de 50 enfermedades que están asociadas con la alimentación, entre ellas el cáncer, el Alzheimer, muchísimas enfermedades que son consecuentes de una mala alimentación, una mala
calidad de vida. Pero poca atención le ponemos al tema como si no fuera con nosotros. Entonces, realmente cuando uno se mete en este tema, pues empieza a ver lo importante que puede ser la alimentación, no solo para nuestros hijos, sino que para todos. Y realmente los que tenemos que hacer conciencia con la alimentación somos nosotros, no nuestros hijos, porque si en la casa de nosotros los adultos comemos bien, los niños van a comer bien. Entonces, no hay que enseñar al chiquito a comer. Los que tenemos que enseñar a comer somos nosotros y los chiquitos, por ende, van a aprender solos. ¿Ok? Las personas cuyas dietas contienen altos niveles de alimentos inflamatorios, como los que hemos hablado, tienen un 37% de probabilidades más de desarrollar cáncer de colon y un 70% más probabilidades de desarrollar cáncer de recto en comparación con las personas que tienen dietas más saludables como la dieta mediterránea, que ya les voy a hablar un poquito, con menos calidad de alimentos inflamatorios. Entonces, aquí vemos lo importante. Y eso que ni siquiera hemos hablado del cigarro. ¿Okay? El cigarro, el otro día estaba viendo un artículo que decía que el 60% de las personas que fuman van a llegar a tener algún tipo de inflamación crónica. Y el 90% de la gente que fuma, que le ha dado cáncer, está relacionada con el cigarro. Okay. Entonces, bueno, ¿cómo es la dieta mediterránea? Realmente la dieta mediterránea es una comida a base de vegetales con solo una pequeña cantidad de comida de carne de animales, ya sea carne de vaca, carne de pollo y pescado, obviamente bastante. Más porciones de granos enteros, frutas, verduras frescas, nueces, legumbres, alimentos que en forma natural contengan cantidades altas de fibra, es decir, muchas frutas y muchos vegetales tienen altas cantidades de fibra, ¿ok? Hay muchas veces que uno no lo ve en esa manera, pero las frutas tienen muchísima fibra que nos pueden ayudar a nuestro cuerpo. Mucho pescado y otros mariscos, si uno obviamente no tiene ningún tipo de intolerancia. El aceite de oliva también es una de las fuentes principales de grasas para el cuerpo, y los alimentos que se preparan y se sazonan de manera muy simple, ¿ok? Yo conforme en comidas he visto que la gente también sazona muy fuerte las comidas, eso tampoco es bueno para el cuerpo y los irrita, y usan los jugos de las carnes, los jugos del chancho, el jugo de la carne que quedó en la olla para hacer el caldo, porque si usted hace con ese caldo de la carne la salsa, va a quedar deliciosa, efectivamente va a quedar deliciosa, pero esa no es la manera, ¿ok? Entonces, si uno se da cuenta, los platos de comida por lo general tienen, digamos, carne, arroz, y tienen la menestra, que son los frijoles, y uno no ve nada de verde. Y realmente todos los alimentos que tienen, todos los alimentos que contienen cosas verdes en el plato, tienen estos verdes, digamos, las ensaladas, los vegetales, todos esos tienen unas cosas que se llaman hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono son los que nos van a ayudar a metabolizar más fácil estas proteínas. Entonces, yo no les digo que no coman nada de proteína. Realmente la dieta que uno debería de llevar, yo no voy a hablar de vegetarianos, de que solo come grasas, que obviamente hay un montón de dietas que la gente ahora pues están de moda, la keto y todo esto. Yo no les voy a hablar de eso, yo les voy a hablar de una dieta balanceada. Y entonces, cuando hay carne y hay vegetales, estos vegetales y esta lechuga y esta albahaca nos van a ayudar a que las carnes se metabolicen y se digieran de mejor manera, ¿okay? Volviendo un poquito a lo del cáncer, porque sí me gusta el tema para que la gente se lo meta en la cabeza. 1 de cada 3 tipos de cáncer están relacionados con alimentación. 35% de los tumores malignos tienen origen o están relacionados con la alimentación, y se puede reducir la incidencia global de cáncer con un cambio de dieta en un 30 a un 40%. ¿Okay? Los tipos de cáncer más comunes por alimentación: el cáncer de mama, que es el cáncer número 1 de la mujer. ¿Okay? Ese es el cáncer número 1 para la mujer, es el cáncer de mama, y está totalmente relacionado con la alimentación. Eso no significa que si uno come saludable no, lo está evitando o lo va a curar, no.
va a tener una menos predisposición a tener cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de endometrio. Y vea que aquí hay 2 de mujeres, el 3 y el 1 están relacionados totalmente, directamente solo con las mujeres, cáncer de endometrio y cáncer de mama, cáncer de estómago y cáncer colorectal. ¿Okay? Bueno, ¿y dónde está el secreto de las intolerancias? El secreto de las intolerancias está en identificar todos estos tipos. Los alimentos que ingerimos cada día son la materia con la que nuestro cuerpo elabora la energía que nos mantiene vivos, sanos y activos. Pero no todos los alimentos nos sientan necesariamente bien. Sin llegar al extremo de personas con necesidades o carencias especiales como los diabéticos o los celíacos, cualquier persona debería identificar aquellos alimentos que no son adecuados para ella. Hacerlo a través de un test de intolerancia alimentaria puede mejorar nuestra vida hasta extremos sorprendentes. Pero exactamente, ¿qué es un test de intolerancia alimentaria? Vamos a ir un poquito más rápido porque sé que hemos durado bastante. Entonces, ¿qué es un test de intolerancia? Es una prueba que consiste en un análisis que se hace con pelo y permite determinar cómo reaccionan sobre determinados anticuerpos, sobre todo, como les dije, el antígeno G es el que está más relacionado con las intolerancias, la sensibilidad a los alimentos, y eso lo que nos va a determinar son las sustancias presentes en los alimentos, que son las proteínas de cada alimento, y esto es lo que va a hacer los marcadores para ver qué tan intolerante es uno. ¿Okay? Los resultados están relacionados, son interpretados por un software que es una máquina, es un laboratorio, todo un sistema computarizado, especializado, que cuando yo dije, bueno, si tienen en Inglaterra y si me lo traigo a América, que no hay ninguno, sería ideal, pero después me contaron cuánto costaba traerse el laboratorio y mejor decidí seguir mandando las muestras a Inglaterra, ¿okay? Porque es carísimo todos los equipos que hay que traerse y sin contar los impuestos que habría que pagar. Okay, y esto es lo que nos va a decir el informe, es qué alimentos se recomienda eliminar para realmente bajar estos niveles de intolerancia de los alimentos. Okay. Una vez con los resultados, se lleva a cabo dependiendo de cada paciente, porque cada paciente es diferente, y una dieta de eliminación entre 4 a 8 semanas. Hay pacientes que lo hacemos un poquito menos, pero depende de cada caso, entre 4 a 8 semanas. Se elimina todo lo que sale en la lista de los alimentos y después se pueden volver a reintroducir, ¿ok? Esto porque son intolerancias, no son alergias. Las alergias uno es alérgico, para no decir 100%, casi en su totalidad, uno siempre va a tener una alergia hacia este alimento y es mejor no volverlo a consumir. Pero cuando son intolerancias, uno sí lo puede volver a reintroducir máximo 1 o 2 veces a la semana, a menos de que realmente con una vez le cause síntomas. Digamos, tuve una paciente que le salió el tomate, me dijo que le quitó el tomate, le fue súper bien. Siempre sale una lista como de unos 15 alimentos, pero ella lo que más le hacía daño era el tomate. Me dijo que le fue súper bien quitando el tomate, que lo iba a volver a reintroducir. Se hace un alimento a la semana para no confundir los síntomas de uno con otro, ¿verdad? Porque acuérdense que dura 72 horas. Me dijo que lo volvió a comer y le fue pésimo, entonces yo le dije, bueno, ya no vuelva a comer tomates, usted ya sabe que con una vez le cae mal, pues no lo vuelva a comer, ¿ok? Y otras cosas que valorizamos y recomendamos es que tomen probióticos. Probióticos es un tema inmenso que también podríamos hablar una hora de probióticos, que son todas esas bacterias saludables que ahora vienen en cápsulas. Muchos alimentos traen probióticos, pero la cantidad de probióticos que trae una cápsula es miles de veces más que la que trae un alimento. Obviamente el alimento es mucho más saludable, mucho más bueno, pero las cápsulas cumplen con esa función de ese alimento y 1000 más. ¿Okay? Las enzimas digestivas, porque hay muchos alimentos, digamos como la lactosa. La lactosa, lo que tiene el problema de la lactosa es que la proteína de la lactosa tiene una enzima que se llama la lactasa, que esto es lo que ayuda a descomponer la lactosa en dos. Es la glucosa y la galactosa, es la separación de las dos. Es un tema que les podría explicar más adelante, después.
Estas enzimas lo que ayudan es lograr separar esta glucosa y esta galactosa en dos. Mucha gente no tiene esta enzima, la enzima de la lactasa no la tiene y no la puede separar. Cuando uno compra una leche deslactosada, no es que no tiene lactosa, sino que a la leche le echaron la enzima adentro para que uno la logra digerir mejor. No es que le quitaron la lactosa, sino que tiene enzima adentro. Multivitamínicos por el tema de que cuando uno tiene una intolerancia y está todo el intestino inflamado, pues obviamente el intestino no va a lograr absorber bien los nutrientes. Entonces, para suplir todas estas necesidades. Entre alergólogos y nutricionistas han estado usando la dieta de eliminación durante décadas atrás, que ya por ahí se venía viendo que obviamente esa era la solución de eliminar, pero no se sabía con exactitud qué alimentos, sino que lo que sabía es que mucha gente dice el café es irritante, el picante es irritante, los frijoles son irritantes, pero no se sabía con exactitud, nada más que lo que se hace es una lista general de los alimentos que más se irritan y se quitan, pero como todos somos diferentes, no a todo el mundo le va a caer mal un alimento. Digamos, hay pacientes que les ha salido la papaya. La papaya para el gastroenterólogo es un alimento súper saludable, tanto que los gastroenterólogos lo tienen casi que como medicina, para que vayan al baño y porque es súper bueno, pero yo he tenido pacientes que les sale la papaya y cuando quitan la papaya, santo remedio. Entonces, todos somos diferentes, ¿ok? Estos son más o menos los resultados. Aquí están, gracias a Dios, ahora vienen en español. Cuando yo empecé con esto, venían solo en inglés, ¿ok? Entonces, me tocaba a mí traducir todos los exámenes, pero gracias a Dios empezaron a trabajar con España y entonces les tocó volver traducir los resultados. ¿Okay? Lo traducen por una computadora, por un software, pero aún así son bastante exactos. Entonces aquí pueden ver la cantidad de alimentos que le salen a este paciente. Por lo general salen como una hoja. A este paciente le salió hoja, un poquito más de una hoja. Bueno, aquí están de este lado son los alimentos, de este lado son los no alimentos. Aquí pueden ver que al paciente le salió, digamos, harina de cereales, que está relacionado con el trigo, que está en un 99%, el apio, aquí le salió azúcar blanca. Obviamente puso este ejemplo porque esta es la paciente ejemplo para que vean que estos alimentos son los que hacen daño. Obviamente no a todo el mundo le salen estas cosas. Le salió el azúcar blanca en un 91%, y si ustedes se ven para aquí abajo, por aquí está el gluten, le salió en el 90%, también salen licores, y sale el alcohol, y salen los tipos de licores, digamos aquí estoy viendo que le salió la ginebra, que es un tipo de licor, entonces le sale el porcentaje, a la gente le puede salir el whisky, le puede salir la cerveza, por lo general la gente que le sale gluten, o que le sale, a ella le salió gluten, donde estaba gluten, le salió el centeno, que es otro alimento que contiene gluten, le salió harina de cereales que tiene gluten, el lúpulo es un agente que ayuda a espesar, y lo tienen las cervezas también. Entonces esta gente que le sale gluten o que le salen rasgos de alimentos con gluten no deberían de tomar cerveza ni whisky porque están hechos de malta y la malta tiene gluten, ¿ok? En cuanto a los no alimentos, que también lo puse como ejemplo y es ella misma, digamos le salió penicilina, ya aquí hay gente que se me asusta, me dice, uy, penicilina, entonces yo me puedo morir. No, son intolerancias. Entonces esto lo que significa es que cuando la gente va a tomar medicamentos que contienen penicilina, lo que puede ser es que le puede dar dolor en la boca del estómago o puede ser que le dé diarrea. Y eso es porque su cuerpo no logra metabolizar bien este medicamento y entonces por eso es que le produce irritación. Y hay veces salen alimentos en los no alimentos, digamos como a ella le salió aquí mora, le salió, bueno, salen algunos alimentos, le salió mora, eso no significa que no puede comer, sino que cuando salen de este lado, en los no alimentos, tiene que ver más que todo con problemas de respiraciones y problemas de manipulación. No sé si ustedes sabían que cuando uno manipula la mora o las frutillas, mucha gente alrededor de los dedos se le pone rojo en las cutículas y esto es por manipulación. También salen el epitelio y el pelo de todos los animales, entonces perro, caballo, conejo, ratón, gato, todos los animales, y aquí a ella le salió el ratón, ¿ok?
Estos son las deficiencias nutricionales, a ella le salieron bastantes, pero acuérdense que una cosa tiene que ver con otra, por eso es que es importante los 3 exámenes. Cuando uno tiene una intolerancia, como les expliqué, la primera parte del intestino, estas vellosidades se desaparecen y uno no absorbe de una buena manera los nutrientes. Entonces, obviamente, al no absorber nutrientes, pues van a salir más marcados las deficiencias. Conforme uno va solucionando el tema de las deficiencias nutricionales, pues se ve mejorado el tema, cuando uno va solucionando el tema de las intolerancias, se va a ver beneficiado el tema de las deficiencias nutricionales. Por eso yo los mando a tomar multivitamínicos, porque hay nutrientes sumamente importantes. Yo tengo una lista como de 5 o 6 nutrientes que son importantes y a ella le salieron varios. Le salió la vitamina C, que es importantísima. Le salió la vitamina D, que es importantísima. La vitamina B, que es importantísima. Y por aquí vea si le sale la melatonina, que es para conciliar el sueño, para ser una persona más, digamos, ayuda a calmar a la gente. Y el magnesio también es uno de los 5 o 7 que yo considero de los nutrientes más importantes. Entonces, los multivitamínicos contienen un poquito de todo de ellos, no altos niveles. Hay multivitamínicos, hay probióticos y hay enzimas para todo tipo de edades, colores, sexos, para todo el mundo y para diferentes tipos de lugares. Digamos, hay probióticos para las vías urinarias. ¿Okay? No es que uno se toma el probiótico y la pastillita se va para las vías urinarias, no, sino que esas bacterias que contiene ese probiótico son bacterias que se van a depositar en el área de los riñones, en el área de las vías urinarias, vaginales, por la cándida y todo eso se van a depositar ahí. El cuerpo las llama para que lleguen ahí esas bacterias. ¿Okay? La dieta de eliminación, que es una dieta que consiste en 3 fases, que por lo general es la parte de desintoxicación, después la parte de eliminación y la parte de reintroducción, como les he ido explicando, no lo quiero hacer muy largo, donde uno hay que hacerlo por etapas y dependiendo de cada paciente cómo lo hace, va uno eliminando y por un lado va sacando unas cosas y por otro lado va a ir metiendo otras cosas para que todo esto mejore. ¿Okay? Esto es un cuadro de las 10 maneras para sanar su cuerpo. Primero está hacerse el examen, después incorporar el omega 3, quitar el azúcar, los alimentos procesados, empezar a tomar probióticos, empezar a tomar enzimas, evitar los antibióticos, porque acuerden que los antibióticos no solo matan lo malo, sino que matan lo bueno. Los antibióticos son la quinta maravilla que se descubrió en el mundo, pero como todo tiene su lado bueno y su lado malo. Lo bueno es que quitan todas las enfermedades y obviamente son buenísimos, pero lo malo es que también mata las cosas buenas y las cosas malas. El otro día atendí a un paciente con cáncer y me dijo que ha recibido 15 quimios, 12 radioterapias y que está hecho un desastre con su sistema digestivo y es por lo mismo, porque obviamente los antibióticos y todos los químicos de la radioterapia le tienen el sistema digestivo hecho pedazos, entonces hay que ir poco a poco, porque al principio todo le va a caer mal. El caldo de hueso es buenísimo, que realmente el caldo de hueso lo venden, hay que saberlo comprar si uno lo compra o lo puede hacer, que realmente el caldo de hueso es poner los huesos 24 horas a hervir. Si lo buscan en YouTube, ahí dice cómo hacer un caldo de hueso. El caldo de hueso es considerado de los mejores alimentos hoy por hoy. Eliminar el estrés y incorporar los alimentos que tienen probióticos, es decir, que son fermentados, de las cosas importantes. Entonces aquí está todo esto y entre eso estamos a hacerse el examen para ir llevando una cadena que nos va a ir mejorando. Nosotros tratamos de cumplir con toda esta cadena y no es fácil, pero se puede lograr. ¿Okay? Y aquí ya terminamos prácticamente porque somos lo que comemos, podemos literalmente transformar nuestros cuerpos y nuestras mentes eligiendo una alimentación. Muchas gracias. Si hay una pregunta, si quiere abrir su micrófono, con todo gusto lo puedo abrir y hacerme las preguntas del caso.
No sé si alguno tiene alguna preguntita ahí que se anime. Doctor, buenas noches. Buenas, ¿Me escucha? claro. Buenas noches, soy Damaris, vivo en Santiago de Chile y pues tengo mi niño TEA dentro del espectro autista de 5 años. Y pues él venía con una dieta basada en cereales, legumbres y verduras. Y pues notablemente encontramos muchas cosas buenas, ¿no? Avanzó mucho todo, pero tenía un problema de que siempre los gases eran del día. Entonces, su doctora después de 2 años nos recomendó pues quitarle los cereales, las legumbres, y pues ahorita está con una dieta con proteína animal, verduras, frutos secos, y pues le ha ido la inflamación se le fue a un 80%, o sea, bajó, pero hay un 20% aún. Pero él desde que nació siempre sufrió del estómago, ¿no? Entonces la doctora nos ha mandado a hacer unos exámenes a Great Place y pues como yo vivo en Santiago, entonces por ahora todo está cerrado, pero pronto lo vamos a hacer. Pero lo que yo me pregunto es que en el caso de él, bueno, siento que es algo como muy severo, esta inflamación fuerte en él, porque, o sea, él puede comer, ahora el problema de flatulencias es como a los 15 días, ¿no? Ha disminuido considerablemente. También el caldo de huesos le ayudó en la reposición de sus heces completamente, o sea, son unas heces normales, no hay restos de comida. Pero yo digo, habrá que hacerle en este caso a mi niño algún otro examen más porque el cólico cuando le da es un cólico fuerte, o sea, es algo como que lo ataca, o sea, es como que lo saca de sus casillas, ¿no? Entonces, a veces pensamos que lo hace como de malcriado, pero no, porque realmente lo lleva a botar gases tremendos, ¿no? Entonces, algunos me dicen que puede ser que tenga hasta Helicobacter, la cándida, ¿no? Entonces yo digo, tendría que hacerle aparte ir algún tipo de ecografía para poder dar un poco más con algo más certero, o sea, qué es lo que a él le puede desencadenar tanto eso, ¿no? Bueno, a ver, la parte de ecografía, hacer una endoscopía, pues obviamente ya más o menos sabemos lo que va a salir, que tiene las paredes irritadas y que tiene una gastritis crónica y que hay que mejorarle, quitarle alguna alimentación. Hay que encontrar los alimentos que le causan a él que él no logra digerir de buena manera. Cuando uno logra digerir alimentos, es decir, que el cuerpo no los absorbe, se van a los intestinos y se fermentan. Se fermentan los alimentos y lo que van a producir es esta fermentación, van a producir todos estos gases que lo que van a terminar es con flatulencia. ¿Okay? Entonces realmente sería importante encontrar el alimento, que no es fácil, sino que con una dieta de eliminación, de ir probando alimento por alimento, una semana quitarle una, otra semana para ver con el detalle. Y no sé si él toma probióticos y enzimas digestivas, que también esto mejora muchísimo la calidad de vida. Sí, ahora está tomando una que es la Trienza que le han dado. Sí le ha mejorado mucho ha mejorado probióticos todavía porque como justamente estamos en eso de los exámenes con GridPlay, entonces todavía no le han recetado, ¿no? Pero con el caldo de huesos, o sea, y el cambio o sea, el quitar los cereales, o sea, el cambio fue completamente, ¿no? A un 80%. Daría que lo de los probióticos para mí es inminente, que hay que empezar a darle a todos los niños. No es como un medicamento, realmente es un suplemento que les va a ayudar muchísimo. Yo he visto muchos cambios de niños y adultos con solo los probióticos. Entonces, y hay probióticos para todos. Es decir, muchas veces los probióticos no son muy buenos, algunos porque realmente son muy comercializados, pero en Amazon, a ver, aquí en Ecuador, pues obviamente es muy difícil conseguir probióticos y sobre todo, entonces por lo general uno los manda a traer, bueno, nosotros que en mi casa tomamos todos, yo tengo 3 hijos
Y mi esposa y mis 3 hijos, los 3 tomamos probióticos y hay para todo tipo de edad. Y hasta hay probióticos para comportamiento. Entonces, porque depende de las bacterias que tenga cada probiótico, es más o menos lo que vamos a querer hacia dónde se dirija. Entonces, para mí los probióticos, yo pongo las manos al fuego por los probióticos, que son como digamos que la última maravilla para ayudarnos en muchísimas cosas. Ya, doctor, muy amable, gracias. Doctor, buenas noches. Hola, hola. Soy peruana. Mi hijo ya tiene 6 años. Tiene TEA aproximadamente ya diagnosticado hace 3 años. Lleva una dieta desde ahí disciplinada, sin gluten. Una dieta un poco equilibrada, nutrigenética. Con el 30, 20 y 30. 50, 30, 20. Y le fue muy bien, así reguló bastante su etapa inflamatoria de los intestinos, gases, así reguló él bastante, pero fue una dieta vegana, porque yo notaba que cuando consumía algo, aunque sea de pollo orgánico, sí, inflamaba mucho su audición. Entonces, pero yo no tenía exámenes médicos y en ese tiempo yo no sabía. Solamente por observación yo veía que se le hacía la digestión mucho más lenta y la inflamación de los oídos los tenía muy, muy fuerte. Entonces yo le quité rotundamente. Entonces tuve que tenerle más equilibrado todavía su dieta y recién desde el año pasado le he estado incrementando un poco de pollo orgánico, porque le quería menorar los cereales para que no haga desnutrición, pues, ¿no? Entonces también menore su grado de inflamación, porque él ya hacía sus heces intactas, tomó un tiempo de probióticos y también de enzimas. Y ya empezó a hablar, pero yo aún veo en él que algo hay que ajustar, ¿no? Claro. Lo importante de las alimentaciones realmente es la variación. Y a veces uno se equivoca un poquito porque, digamos, empieza uno como ser humano, digamos, hay muchos pacientes que yo les pregunto, bueno, ¿y qué come usted en la tarde? Bueno, yo todos los días del mundo me tomo una taza de té y una tostada y un pan con mermelada, y eso lo hace, y yo, ¿desde hace cuánto hace eso? Desde hace como 20 años. Entonces, por lo general, nosotros somos un poco repetitivos con la comida. Sé que es bastante difícil y lo importante es hacer variaciones de alimentos y no solo porque puede ser que hoy un alimento le caiga muy bien, pero si usted lo da repetitivamente, el cuerpo más adelante más bien lo vea como enemigo. ¿Okay? Entonces, algo que usted pensaba que le estaba cayendo bien, puede ser que ahorita le esté cayendo mal. Entonces, por eso uno tiene que variar los alimentos y, digamos, cuando son proteínas, pensar prácticamente en darles solo una vez o 2 veces a la semana. Digamos, si usted me dice que hasta el pollo orgánico le caía mal, entonces tratar de darles solo una vez a la semana pollito y una vez a la semana, y que no sea de noche, digamos, pescado, una vez a la semana, y ir variando la alimentación de manera que no se vuelva repetitivo, que es lo más importante. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo está? Le saluda Zoila Mondejar. Hola, fíjese, en el chat que hicimos para el curso hay varias preguntas e inquietudes de las mamás, en el chat de WhatsApp. Si pudiese revisarlo, por favor, y respondernos por Zoom. Claro. Gracias, Alejandro. Pues, ¿alguien me quiere ir haciendo una pregunta por mientras encuentro esto? Sí, doctor. Quisiera hacerle una consulta. Doctor, le habla Sandra. ¿Cómo está? Cuénteme.
Buenas noches, doctor. Estoy feliz de poder estar en esta reunión y que usted nos pueda guiar un poquito. Quisiera hacerle una consulta. Mi hijito está diagnosticado con TDAH y hiperactividad. Y él también llevaba una dieta vegana, casi vegana, ¿no? Excepto por el huevo que le daba de vez en cuando. Y menestras y legumbres y ensalada. Pero he notado en estos últimos meses que está con lo mismo que comentó hace rato la mamita, con muchos gases, pero son demasiado olorosos, demasiado. Entonces yo me estaba preguntando si eso tenía que ver con lo que está con su alimentación o puede ser que esté teniendo parásitos que esté ocasionando eso. Bueno, por lo generalmente cuando son muy olorosas es por fermentación. Es decir, hay algún alimento, sobre todo los lácteos, pero yo sé que muchas mamás como ustedes no les dan lácteos a sus hijos, pero hay muchos alimentos que cuando el cuerpo no logra digerirlos se quedan en el intestino y tiene que recorrer hasta 7, 8 metros y lo que produce es fermentación. Y esta fermentación de estos alimentos son lo que producen estas flatulencias con olor podrido, con olor fuerte y constantes por esta misma fermentación de los alimentos. Entonces lo que tienen que hacer es buscar algún tipo de, obviamente si no son aquí de Ecuador, porque en Perú todavía no lo estamos haciendo el test, sí he tratado como de entrar un poquito en el mercado de Perú porque nos queda cerca, igual que yo voy a Panamá, podría ir a Perú a recoger muestras, porque además el tiquete de avión también es barato ir a Perú, entonces no tendría problema con ir a Perú, eso sí, siempre y cuando tenga pacientes que ir a recoger muestras. Pero cualquier otro tipo de muestra, también podrían hacer el test de intolerancia para ver qué alimentos es que no logran metabolizar bien. ¿Okay? Siempre va a haber una lista de alimentos que son más propensos a producir fermentación y que no son fáciles de digerir, que también podrían empezar por ahí, porque obviamente sí les van a dar la lista, pero lo más indicado es encontrar cuáles son estos alimentos que no le están cayendo bien, es decir, que no está asimilando bien y eliminarlos. Y esto es la única manera, que obviamente es más difícil de hacerlo, pero que lo podrían hacer sin el test, es empezando a hacer una dieta de eliminación uno por uno de los alimentos que le dan y quitárselo durante una semana para ver cuál es y ahí se darán cuenta cuál alimento es. Lo difícil de esto, como le explicaba a la paciente pasado, es que puede ser que hoy le esté dando tomate que le caía muy bien o espárragos que también le caían bien, que son llenos en fibra, pero que también hay veces a la gente le caen mal. Al principio los asimilaba muy bien y ya no los está asimilando, entonces también se pierde este seguimiento porque el cuerpo tampoco los asimila de fácil manera. Entonces sí, para mí tiene que ver totalmente con la fermentación del alimento y tienen que descubrir cuál alimento es el que tienen que eliminar para que realmente mejore su metabolismo. El tema de los probióticos y las enzimas, mucha gente empieza a darle probióticos por un mes o un frasco y después como que digamos que no ven ningún cambio y se los dejan de dar porque yo sé que son costosos. Los probióticos más o menos deben de andar costando, si uno los compra por un frasco que trae un mes, hay frascos que vienen casi que por el año completo, hay unos frascos que traen 200, 210 pastillas. El frasco en Amazon, porque yo lo compro todo por Amazon, es lo único que les podría aconsejar, cuesta más o menos como $60 el frasco que trae 210 probióticos, pero los frascos que traen 30 por lo general andan costando por ahí de los 20 o $30, lo cual se traduce como a $1 diario, entonces tampoco son muy baratos. Más las enzimas y se empieza a volver costoso y la gente los empieza a dejar de tomar. Yo cuando les digo que, a ver, si toman multivitamínicos, probióticos y enzimas, si quieren dejar, que los pueden dejar todos menos los probióticos. Entonces, para mí los probióticos, sí, yo he visto muchísimos cambios en muchos pacientes que consumen probióticos y eso les va a ayudar también a mejorar su calidad de sistema digestivo. Doctor, discúlpeme, él tomó probiótico casi desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre y enzimas también, y también tomó uva ursi
y otras gotitas que son de la toronja, que también se los mandó a traer de los Estados Unidos, porque el doctor que lo vio acá en Perú me dijo que tenía cándida albina. Y bueno, y por el motivo de la pandemia ya no continuó el tratamiento porque ya no se pudo volver a pedir, porque los vuelos no están habilitados de manera internacional. Y entonces dejó de tomarlo. No sé si la cándida habrá muerto en todo ese tiempo o también pudo haber tenido relación con eso. La cándida, como otras bacterias, son malas cuando cuando están más de lo normal, pero la cándida es una bacteria importantísima para el cuerpo humano. Entonces, hongos, como las bacterias y hongos, como la cándida, que uno siempre debería tener. Lo que pasa es uno no debería matarla 100% porque esa cándida va a cumplir funciones que son fundamentales para el cuerpo. Lo que uno trata de hacer es disminuir la potencia de este hongo en el cuerpo humano, ¿okay? Pero no es eliminarlo del todo. Entonces, tenían que hacerle exámenes para ver si todavía tiene cándida, porque obviamente hay niveles y parámetros para tener cándida, y lo importante es ver los niveles. Y probióticos, pues obviamente si no los pueden comprar, hay otros alimentos, muchos alimentos que contienen probióticos que los pueden buscar en internet, que obviamente no tienen la misma cantidad de probióticos que tiene un suplemento, una pastilla, pero que los pueden conseguir en la alimentación, como en el chucrut, como algunos jugos, ahorita se me fue el nombre, algunos jugos que son fermentados que ayudan a producir bacterias que son probióticos. Alejandro, perdón, en el chat que tenemos de WhatsApp tenemos bastantes preguntas, varias mamás. Si tuvieses tu teléfono a la mano para que contestes por esta vía, por favor. Dice, buenas noches, me pregunta Ruth, consulta, ¿el test de intolerancia a alimentos puede obtenerse solo con la muestra del cabello? ¿No hay necesidad de pincharlo? ¿Es esto correcto? Sí es correcto, es decir, se puede tomar, puede ser en sangre, puede ser en orina y puede ser en cabello. Es decir, los tres me parecen que son excelentes, los tres van a dar los resultados que andamos buscando. Yo lo que encontré en el test de cabello, en mi caso, era que se me hacía mucho más fácil en el sentido que yo no tenía, por todo lo que les conté, de que no tenía que pincharlo, que no tenía que sacarle sangre, de que como este examen se hacía en el exterior, no tenía que mandar la muestra y después que se podía dar algún falso negativo. El kit que uno cuando es en sangre, el kit que es, digamos, el hisopo que va dentro de un tubito de ensayo, eso se lo tiene que mandar al laboratorio a uno para uno poderlo mandar al laboratorio. Entonces, en pelo lo conseguí como que era la mejor opción para poder mandar, pero los tres exámenes me parecen que son importantes siempre y cuando te den los resultados y siempre y cuando usted sepa que hay gente que le ha beneficiado. No voy a hablar mal o bien de ninguna marca, pero lo que yo sí les digo es traten de conseguirse a alguien o leer o buscar comentarios si le ha servido o si no le ha servido. ¿Okay? ¿Qué más? Buenas noches, tengo un hijo de 14 años y siempre que llega el mes de julio, que hace frío, tiene constantemente agua en la nariz. ¿La causa será intolerancia o alergia? Y por lo general en este caso son alergias, porque es cuando viene, me imagino que es el invierno o el verano, depende del país donde viva, porque obviamente en Costa Rica el verano es cuando sale el sol, aquí en Ecuador me vine a dar cuenta que el invierno es cuando sale el sol, entonces obviamente pues van cambiando de acuerdo a donde vivan. Entonces eso tiene que ver mucho cuando llueven, las lluvias levantan mucho polvo, muchos virus, y entonces obviamente se vuelven más repetitivos y sobre todo cuando están pequeños. Bueno, él tiene 14 años, pero creo que tiene que ver más con un factor alérgico, pero también se podría ver si se mejora con algún tipo de test de intolerancia, porque ya me ha pasado y yo constantemente, hasta yo mismo me sorprendo de muchos casos que empiezo a ver que nunca me imaginé y que veo beneficios. Entonces yo creo que sería importante que le hiciera el examen para ver cómo le va. Realmente el test de nosotros cuesta, no sé si les dije, cuesta $180, vienen 725 alimentos y no alimentos, deficiencias nutricionales, y viene también lo que son los metales pesados, que también les sirve a mucha gente.
No me parece un precio que sea sumamente elevadísimo en comparación con otros exámenes. Sé que 180 es un montón de plata, pero comparado con otros exámenes como les mostré, pues no me parece mucho y uno hace cualquier cosa por los hijos. Así que yo probaría también, porque si realmente yo sé que su hijo, usted le da antihistamínico, se le quita ese moqueo de la nariz, lo ideal sería tratar de quitarle el antihistamínico. Vamos a ver qué otra pregunta. He escuchado que no todos los probióticos son buenos. ¿Cuáles recomienda? Sí, no todos los probióticos son buenos y depende para qué los quiera, porque los probióticos hay para edades, para sexos y para determinados organismos. Es decir, hay probióticos que son, como les expliqué, para el sistema digestivo, hay probióticos que son para el sistema urinario, hay probióticos que son para el estado de ánimo, hay probióticos que son para la próstata, hay probióticos para un montón de cosas. Y esto es porque las bacterias que traen adentro, el grupo de bacterias, de colonias de bacterias, cuando uno las digiere, se van directamente hacia los órganos porque se han dado cuenta que la X bacteria, para no decirles nombres que no entienden, X bacteria siempre se va a llegar a colonizar en los riñones, digamos. Entonces, dependiendo. Muchas probióticos obviamente son súper mercadeo y tratan, obviamente como todo, entre más barato, pues más malo va a ser el probiótico. Y desgraciadamente así es, igual que en los carros. Entre más barato sea un carro, por decirles un ejemplo, pues no va a ser tan buena calidad como digamos un Mercedes-Benz o cualquier carro que sea de los caros. Entonces sí hay que buscar un buen probiótico. Yo con mucho gusto les puedo facilitar en el chat más adelante los nombres de los probióticos que yo mando a traer por Amazon para que si tienen la posibilidad de hacerlo, lo hagan. Vamos a ver qué más. Probióticos por comportamiento, que dijo el doctor, el nuevo término para mí. Ah, ok, sí. Hay probióticos, como les digo, que sirven para el estado de ánimo, que ayudan, porque de acuerdo a las bacterias, pues van a ayudar a diferentes lugares. Mi hijo presenta molestias estomacales desde el nacimiento. Actualmente le hicieron pruebas de sangre, le salen negativas. Presentaba diarrea constante y quitando alimentos mejoró. Actualmente se encuentra muy complejo. Se encuentra con complejo B, pero las flatulencias continúan en ciertas ocasiones, cólicos, tiene 3 años. Este test de intolerancia, ¿cómo sería el proceso y el costo? Ok, ya les dije lo del costo, sí, te puedo decir que a nosotros nos pasó lo mismo cuando yo empecé con mi hijo, la pediatra nos mandó el examen en el laboratorio, costó un montón de plata, ya al principio les dije, y todo le salió negativo. Yo casi me desmayo cuando todo salió negativo, porque obviamente uno espera que salga por lo menos algo para uno poder hacer, pero todo salió en negativo y la pediatra nos dijo que seguro los niveles de inmunoglobulina no eran tan altos para que fueran marcadores. Y yo casi la mato diciendo, entonces, ¿para qué nos mandó a hacer este examen tan caro? Costó $600. Pero bueno, le hicimos y nos fue súper bien. El test de intolerancia nos fue súper bien, cuesta $180. Lo que hay que hacer, nosotros mandamos una vez al mes. Si es aquí en Guayaquil o en Costa Rica, mandamos las muestras el 10 de cada mes. Gente de otros países, porque me han mandado muestras de Perú, no les puedo mentir, me han mandado muestras de Chile, me han mandado muestras de muchísimas partes del mundo que ni yo tampoco me lo imaginaba, me las mandan por DHL. Ok, entonces hay veces lo que hago es cuando me van a mandar una muestra por DHL, yo les ayudo un poquito con el precio para que el DHL les ayude como a colchonar un poquito lo del DHL más el examen. Y si se ponen de acuerdo algunas mamás, pues les queda mucho más barato el costo del DHL poderlo mandar. Hay que mandarlo de una manera específica, hay que mandarlo de una vez, les voy diciendo, si algún día piensan en mandar, tienen que mandarlo como documento, porque si lo mandan como una muestra de pelo, cuando llega aquí, les van a hacer problema en migración, porque esto es pelo y a dónde está el permiso del Ministerio de Salud, y todo lo que se ponen en los gobiernos. Yo no digo que está mal, pero así es como trabajan en migración. Por alguien que hace una trastada, pues la pagamos todas y obviamente todo tiene su hueco por donde pasar y entonces
si lo mandan como documento, porque son 5 pelos, lo mandan dentro de un sobrecito, me han llegado muchísimas muestras aquí, ¿ok? Otra de las cosas buenas, cuando llegan los resultados yo se los envío y por WhatsApp les envío un mensaje de audio explicando cada uno de los resultados. ¿Ok? Entonces yo les mando un audio explicando cada uno de los resultados, qué es lo que tienen que hacer. La nutricionista que trabaja conmigo también hace citas online, entonces ella también los puede ver online y valorarlos. A mí lo que me gusta de ella es que ella tiene muchos años de trabajar conmigo. Ella no solo conoce cómo se manejan los exámenes y cómo se maneja esta alimentación, sino que también creo mucho en las nutricionistas porque también es un apoyo y es como una motivación. ¿Okay? Entonces los motiva a hacer un cambio y eso es lo que me parece muy bueno. Cualquier nutricionista es bueno, no digo que no, hay muchas nutricionistas buenas, pero el problema de los que no conocen el test es que tienen que empezar de cero, viendo a ver cómo se hace, qué es lo que tienen que hacer y obviamente conforme uno va creciendo con la experiencia con los exámenes se va haciendo cada vez más grande. Yo que solo me dedico a hacer los exámenes y a valorarlos, he aprendido muchísimo conforme los años que he empezado, si ya llevo casi como 1.500, más de 1.500, como 2.000 muestras que he enviado y todas tengo que valorarlas. Ok, a ver, ¿qué más? Buenas noches, un joven de 18 años que desde la infancia presenta cólicos. ¿Cuál es el proceso directo, el test de cabello? Sí, igual, arrancan 5 pelitos, lo meten en una fundita o bolsita Ziploc, los arrancan así, o puede ser cortado lo más cerca de la raíz. Obviamente los bebés, pues, uno se los corta para que no lloren, lo más cerca posible de la raíz. En la gente ya un poquito más grande, pues uno los arranca y preferiblemente si viene con el folículo, que es el pelito, lo mete en la fundita y adentro mete un papelito con el nombre completo, fecha de nacimiento, correo electrónico y el número de un celular para yo poderle mandar los resultados y toda la información en el correo y en el WhatsApp, el audio explicándole todo. Obviamente si tienen alguna duda, consulta, cuando estén los resultados, yo con mucho gusto les contesto por WhatsApp los mensajes de audio y escritos sin ningún problema. Ok. Buenas noches, disculpe por tomar los probióticos. Disculpe, para tomar los probióticos antes hay que hacerse los exámenes para empezar a eliminar los alimentos que producen intolerancia. No, usted puede empezar a tomar los probióticos cuando usted quiera. Los probióticos son bacterias beneficiosas que le van a ayudar. Obviamente, si usted toma probióticos y después se está comiendo pizza y se está tragando grasa y está tomando licor y está tomando Coca-Cola corriente o Coca-Cola light, la que sea, pues obviamente no va a tener mucho beneficio, aunque dicen que el que reza y peca empata, pero pues obviamente pues no va a haber mucho beneficio. Realmente hay que cumplir varios parámetros en la alimentación para que realmente mejore todo esto, pero que puede tomar probióticos. A veces me preguntan, ¿quién debería tomar probióticos? Y yo creo que todo el mundo debería tomar probióticos porque son bacterias que realmente nos van a ayudar, son bacterias que nos van a ayudar con el sistema digestivo. ¿Okay? Entonces, para mí son importantísimas. ¿Desde cuándo empieza a dar los probióticos? Yo sin el examen empezaría, como les digo, empezaría ya a tomar probióticos. Y empezaría a pensar que tengo que tomarlos de por vida. La verdad que para mí son súper buenos. A mucha gente les ayuda a mermar la diarrea, les ayuda a mermar la flatulencia, les ayuda, y lo sé por experiencia, no porque yo creía en esto. No es que yo creía 100% en esto, sino que yo me empecé a encariñar con la medicina funcional y me empecé a encariñar con todo este tema conforme hacía los exámenes y conforme veía resultados desde mi hijo. Empecé con este tema y empecé a ver esto. No es que alguien me enseñó, no, yo empecé a leer y después a estudiar y después a ir a congresos y después a ver charlas y después a ver videos y ver un montón de cosas, y aquí fue donde yo aprendí. ¿Okay? Entonces todas estas cosas yo las recomiendo porque yo las vivo el día a día. ¿Okay? Y no dejo de aprender cuando pacientes como vamos, por ejemplo, cuando empecé con lo de la psoriasis,
pacientes me mandaban sus pelos, yo les hacía el test sin saber si les iba a ayudar realmente, y tengo pacientes que han cambiado del cielo a la tierra sin yo imaginarme que esto podía ser posible, y se ha logrado, igual que con una paciente de rosácea que vi el otro día. Yo le dije, bueno, hagamos el intento, nada se pierde, es decir, a lo mejor le puede ayudar, y por ahí está el audio, el último audio que ella me mandó, que es, ella me mandó un audio agradeciéndome todo lo que he hecho por ella, y si vieran las fotos, lástima que yo no le tomé fotos, pero era una cosa que tenía la cara, toda esta parte aquí roja, 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 era una cosa nada bonito. Y uno no sabe si se puede curar, pero realmente la segunda vez que la vi, porque me mandó el examen de la mamá, los pelos de la mamá, que lo fui a recoger hace como 2 semanas, vi un cambio importantísimo. Y también lo he visto con pacientes con acné, por si acaso. En niños con TDA debe seguir con la prohibición alimentaria de por vida o acuerdo de intolerancia o alergia. A ver, para mí es de por vida, es decir, tengo el ejemplo de mi hijo, desde los 2 años le salió la leche del huevo. El huevo sí lo soporta, la leche no del todo. Entonces a él le encanta el yogur, come una vez yogur, no le pasa nada. 2 veces yogur, no le pasa nada. Pero como él ya tiene 8, 9 años y él habla de la nevera, cuando nos damos cuenta, comió toda la semana yogur. Además fue una fiesta de cumpleaños, se comió una torta, que para mí las tortas son el veneno más grande. ¿Por qué? Más delicioso y más grande. ¿Por qué? Porque la torta tiene azúcar full, harina full, leche full, huevo full, tiene todos los alimentos que podrían producir intolerancias. Entonces, fue un cumpleaños, se compró un pedazo de queque, torta, y se comió un helado, y después le regalaron un negrito, un brownie, como le quieran decir, y empieza con los problemas, que le duele la panza, se revuelca, y otra vez a la dieta de eliminación, cero leche por unos 15 días o un mes, para que mejore, y así es un círculo vicioso que uno tiene que ir acostumbrándose. Nosotros siempre tratamos, como está en el video aquí en el Zoom, de incorporar vegetales para que ayuden a digerir las proteínas. ¿Okay? ¿Qué más? ¿A qué edad recomienda hacer test de intolerancia en niños pequeños? Mi hija tiene 5 años. Tiene 5, no sé si son 5 años o 5 meses, pero el test está recomendado a partir de los 6 meses. Porque, como ya les expliqué, a partir de los 6 meses es cuando se debería empezar con la alimentación de sólidos, y entonces aquí es donde empiezan a aparecer las intolerancias. 9 en punto. Obviamente, conforme se van haciendo más grandes, el sistema inmune se va haciendo más fuerte y van teniendo menos intolerancias, pero a partir de los 6 meses. He tenido casos contados con una mano de mamás con niños recién nacidos, 2, 3 semanas, un mes, que me dicen: estoy desesperada porque mi hijo sufre de cólicos y llora todo el día. Yo sé que no me va a servir mucho porque ya usted me lo dijo, pero yo quiero hacérmelo yo y al bebé para saber yo que no como, para que a él tampoco se le pasen todos estos procesos, citoquinas y todas estas cosas que se pueden pasar por leche, para que a él no le causen inflamación. Y a ver, ellas después me dicen: no mejoró muchísimo, pero yo sí vi un cambio, y con eso para mí es suficiente. Entonces, no está indicado en el sentido de que no le va a dar unos resultados 100%, pero obviamente uno ve cambios importantes. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. De verdad ha sido un honor tenerte en este chat. Bueno, ya llevamos 2 horas, todo el mundo súper interesado. Creo que nadie se quiere ir. Podríamos seguir escuchando mucho. Yo particularmente podría quedarme otra hora más, pero agradezco mucho su tiempo, y pues creo que podríamos programar alguna otra reunión con algún otro tema que veo que es de muchísimo interés. Muchísimas gracias por su tiempo, y pues hasta una siguiente oportunidad. Ya le puse en el chat el contacto, he compartido el contacto, también está aquí en el video, estoy viéndolo, doctor Alejandro Ruiz. He compartido en el chat para todos, y bueno, programaremos la próxima reunión viendo Podemos hablar de probióticos, que es un tema también bastante grande. Cuáles son buenos, para qué sirve cada uno, cuáles deberían de tomar, todas esas cosas también son muy importantes.
Por supuesto, entonces le tomo la palabra y pronto estaremos lanzando el tema de probióticos con el doctor Alejandro Ruiz. Muchísimas gracias y hasta pronto con todos. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, gracias.